Hola, ¿cómo están? Retomando nuestros encuentros de filosofía y ya ahora entrando propiamente en el análisis de esta obra de Giorgio Agamben llamada Estasis, es decir, la cuestión de la guerra civil y el planteo que hace Agamben acerca de la guerra civil. En este texto de Giorgio Agamben, claramente la postura que Agamben toma ante la imposibilidad de desarrollar, como expresa él en la obra, una teoría de la guerra civil, su enfoque se va a basar en el análisis de dos grandes planteos acerca de esta cuestión de estasis, como es la de la cultura griega, a partir de sus filósofos e historiadores, y por otra parte la concepción de Thomas Hobbes, con la cuestión de la guerra, de todos contra todos. Esas son los dos grandes, las dos grandes vertientes que va a analizar Giorgio Agamben en Estasis. Con respecto a la primera vertiente, decíamos la concepción de la guerra civil dentro de la cultura griega clásica, Giorgio Agamben sigue la interpretación de Nicole Lorox, que como veremos, el planteo es absolutamente opuesto a el enfoque que Hannah Arendt realiza en su obra La Vita Activa, o como fue publicada bajo el título La Condición Humana. Entonces vamos a ver cuál es el análisis que hace Hannah Arendt de la cultura griega clásica, para ver después como una interpretación absolutamente contrapuesta la visión que va a seguir Giorgio Agamben con respecto fundamentalmente al tema de la oikos, es decir, la vida doméstica, y la polis, la vida de la comunidad política. Bien, entonces, en primer lugar, analizar la interpretación de Arendt. Y para eso vamos a abordar algunos términos que aquí son fundamentales en la visión de Hannah Arendt. Acá hay una serie de categorías fundamentales, entre ellas la de la condición humana, la vita activa y qué consideramos por bios políticos. Hablamos de la condición humana, cómo piensa la cultura griega al ser humano, y por qué Hannah Arendt toma este concepto de condición humana, y la razón es que ella va a hablar de condición humana por oposición al concepto de naturaleza humana. Es decir, Arendt, y en esto sigue la estela del pensamiento heideggeriano, no va a admitir con respecto a los seres humanos la idea de una esencia o naturaleza común, como si la admite para referirnos al resto de los entes. Es decir, el concepto de esencia o naturaleza es válido cuando hablamos de todo tipo de existencia o de entidad no humana, pero no es válido para abordar el problema
del ente humano en particular. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de los entes que responden a la pregunta ¿qué es?, en el caso de los seres humanos, la pregunta fundamental para Arendt es ¿quién es? Y por lo tanto, es imposible plantearlo en términos de una esencia, porque siempre la pregunta por la esencia es la pregunta por el qué es algo. Y esa pregunta nos está vedada cuando nos referimos a los entes humanos. La segunda razón por la cual Arendt nos va a hablar de la condición humana es porque los seres humanos son siempre condicionados. Por ende, tanto desde el punto de vista natural, es decir, condicionamientos que ya están dados, como desde el punto de vista artificial, es decir, desde las condiciones que producen o generan los propios seres humanos, la especie humana es siempre una especie que está limitada. Y acá entramos en un punto que es esencial para analizar todo el trasfondo de esta antropología griega que tiene que ver con la cuestión de la temporalidad, que es esencial en todo el pensamiento griego y por supuesto en la interpretación que hace Arendt de la vida activa. La temporalidad, es decir, cuando los griegos se refieren a los hombres, hablan de los mortales. La expresión que nos caracteriza, que nos define para los griegos, a los entes humanos, es la de la mortalidad. Somos seres mortales. ¿Por qué este acento tan marcado dentro de la cultura griega del tema de la mortalidad? Y acá hay que marcar que para los griegos el mundo en el cual vivimos los seres humanos claramente es eterno. Es decir, los seres humanos vivimos en un mundo que es una totalidad infinita, atemporal, permanente, que tiene para los griegos la forma, que para ellos es la forma perfecta, la forma de la esfera. Y a ese mundo pensado como una esfera, como una totalidad eterna, inmutable, le llaman cosmos. Es decir, que nosotros habitamos en un mundo atemporal, en un mundo que no deja de ser, que está caracterizado por la eternidad. O si quieren ustedes, para decirlo de otra manera, por la inmortalidad. Del mismo modo, los dioses son inmortales. E incluso el resto de los seres vivientes, que en cuanto a individuos dejan de ser, se inmortalizan para los griegos en la especie. Los griegos afirman la inmortalidad de la especie, que hoy sabemos que no es así porque las especies se extinguen, pero esto no es relevante. Es decir,
el único ente que muere es el hombre. Entonces, claramente el ser humano es un ser mortal en medio de un mundo donde todo lo que lo rodea, de algún modo, es inmortal. Por eso esta es la característica distintiva del ser humano, su mortalidad. Y indudablemente esto va a generar una pasión, una búsqueda permanente del griego para tratar de alcanzar alguna forma de inmortalidad, entre comillas. Entonces, esto hace que en el mundo, tal como lo pensaban los griegos, el tema de la mortalidad sea un tema central, un tema que es esencial, ¿no? La reflexión sobre la propia condición mortal que tenemos los seres humanos. En medio de este contexto, entonces, Arendt va a analizar la vita activa, que los griegos contraponen a lo que es la vita contemplativa, es decir, la actividad teorética, la actividad especulativa, y acá fíjense cómo los términos hoy nos alejan de la comprensión de la interpretación griega, porque nosotros hoy hablamos de un pensamiento especulativo y la palabra especulativo hoy nos aleja totalmente de la interpretación clásica griega. Entonces recordemos algo que hemos mencionado muchas veces, pero que siempre tenemos que tener presente, es que un pensamiento especulativo, speculum, significa espejo, es decir, reflejar. Un pensamiento especulativo busca reflejar la realidad en la interioridad, busca captar, penetrar la naturaleza de la realidad. Es lo opuesto a un pensamiento que intenta intervenir en la realidad. Es lo opuesto a un pensamiento que podríamos llamar utilitario o a un pensamiento calculador, a una mentalidad calculadora. Es decir, la vita teorética de Theorein, la vida contemplativa, Theorein es eso, contemplar, es para los griegos la actividad más alta a la que puede orientarse la vida humana. ¿Por qué? Porque ellos plantean dos formas de vida. Una que tiene que ver con el reposo, con la quietud, que es propio de la vida contemplativa, y otra que tiene que ver con la no quietud, con la inquietud, que generan todas las actividades que no tienen un fin en sí mismo, como es la contemplación. La actividad contemplativa es para el griego un fin en sí mismo. El comprender la realidad es una finalidad en sí. Es entonces lo que caracteriza al ser humano es el nous, esa capacidad intelectual, ese intelecto que puede penetrar en
en esa estructura inteligible que tiene la realidad en su seno. Un pensamiento teorético no busca transformar la realidad, sino tratar de comprender esa inteligibilidad que está dada en las cosas del mundo y tratar de comprender también o comprenderse a sí mismo. Entonces, Arendt va a dedicar dos obras, una la condición humana, o en realidad la vida activa, y por el otro lado otra obra dedicada a la vida contemplativa, que por esos caprichos editoriales se publicaron con los títulos de La condición humana y La vida del espíritu. Pero en realidad, originariamente, en la idea de Arendt, estas obras debieron haberse titulado Vita activa y Vita contemplativa. Bien, entonces, el planteo que hacíamos es que la preocupación fundamental que tienen los griegos es el tema de la temporalidad. Y decíamos que íbamos a hablar de la condición humana porque claramente toda vida humana es para los griegos una vida condicionada. Una breve referencia aquí a este planteo que está haciendo Arendt, donde nos habla de la condición humana y rechaza el concepto de naturaleza humana, es que evidentemente Arendt está en la estela del pensamiento de Martin Heidegger. Aquí se nota claramente la influencia de la antropología heideggeriana en el pensamiento de Arendt. ¿Por qué? Porque cuando Arendt decide hablar de la condición humana en lugar de la naturaleza humana, sin duda se está de algún modo poniendo en el camino de lo que había asentado Martin Heidegger. Recuerden ustedes que cuando Heidegger utiliza el concepto ser ahí para referirse al ser humano, esencialmente este concepto ser ahí tiene, podríamos decir, dos aristas fundamentales. La significación del término ser ahí tiene dos aspectos muy importantes. Una de las razones en que llevan, mejor dicho, a Heidegger a la utilización de este término, es que lo que caracteriza al ser humano es el hecho de que el ser humano es el ámbito, el lugar donde el ser se devela, el ser se hace presente. El hombre es el lugar del ser para Heidegger. Es decir, es el único ente ontológico, es decir, que tiene comprensión de ser, la comprensión del ser. Es decir, por eso más adelante va a decir Heidegger, la morada del ser es el hombre y es fundamentalmente el lenguaje. Allí se hace presente, se devela el ser. Pero hay otro aspecto que es el que hace específicamente referencia a la influencia que nosotros marcamos ahora en Arendt, que es la idea de que el
ser humano, el ente humano, es un ser absolutamente y radicalmente singular. Es decir, no lo podemos pensar como un individuo dentro de una especie, sino que cada uno de estos individuos en realidad es una entidad absolutamente diferente, distinta, única. Por lo tanto, no se lo puede entender como un ejemplar dentro de una especie general. Por eso, en este enfoque del primer Heidegger de ser y tiempo, Heidegger no habla del hombre, sino que habla del ser ahí, ese individuo absolutamente irrepetible, único, singular, que no permite ninguna generalización. Un alguien, no un algo. En este punto, entonces, fíjense, es muy importante porque Arendt va a hablar, cuando se refiera al pensamiento griego, una de las categorías que va a usar será la de pluralidad, como ya veremos, y ese concepto de pluralidad tiene que ver con el hecho de que todos los seres humanos somos iguales en la diferencia. Es decir, todos somos radicalmente diferentes y por lo tanto no es posible una generalización. Bien, ahora, cuando Arendt analiza la vida activa, Hannah Arendt distingue tres formas que toma la vida activa. La labor, el trabajo y la acción. La condición propia de la labor, y acá entramos en la condición humana, es la vida. La condición propia del trabajo es la mundanidad y la condición propia de la acción es la pluralidad. Ahora bien, las tres formas de la vida activa están esencialmente conectadas con la idea de temporalidad. La primera, la labor, tiene por finalidad la conservación de la vida. Es decir, su finalidad está orientada a la satisfacción de las necesidades vitales que hacen posible el mantenimiento de la vida. Por lo tanto, son actividades humanas que son absolutamente necesarias para la vida. Y en este sentido, para el pensamiento griego, no son libres, porque lo que hacemos por necesidad carece de libertad. Aquel que obra siguiendo la necesidad es absolutamente opuesto a aquel que actúa de una manera libre. Ahora bien, esta actividad que llamamos labor y que tiende a la conservación de la vida, tiene una forma propia de temporalidad, porque ¿qué pasa con las necesidades vitales? Nuestras necesidades vitales son cíclicas, son recurrentes. Tenemos una necesidad, actuamos, satisfacemos la necesidad, pero la satisfacemos por un tiempo, la necesidad vuelve a reaparecer. Entonces,
estamos en un tiempo que es cíclico, que se inicia, finaliza, pero que vuelve a comenzar. Después tenemos lo que llama Arendt el trabajo. Esa actividad por la cual los seres humanos construimos, producimos el mundo. Si no existiese la actividad humana, tendríamos naturaleza, pero no tendríamos mundo. El mundo es el conjunto de entes artificiales que son producto de la actividad humana. La mundanidad existe en cuanto tal porque el hombre la produce. O sea que depende de la poiesis, es decir, de la producción humana. Es una actividad poética. Y en este sentido, entonces, cuando hablamos del trabajo, o de lo que nosotros llamamos trabajo, nos estamos refiriendo a ese conjunto de artificios que son producidos por los seres humanos. Claramente, en este contexto donde yo estoy, no hay naturaleza. Todo lo que existe a mi alrededor aquí es un conjunto de artefactos, es decir, producidos por el arte humano. No hay naturaleza. Y eso es muy importante para Arendt, porque los objetos que son producto de la labor y que tienden a la satisfacción de las necesidades vitales son, por definición, objetos de consumo. Mientras que las actividades, los productos del trabajo, los entes artificiales que produce el trabajo, son objetos de uso. Y acá tenemos un gran problema, piensa Arendt, porque en nuestro pensamiento actual todo es para consumir. Nosotros consumimos lo que no es para consumir, como por ejemplo un celular. Es decir, nosotros convertimos en objeto de consumo lo que en realidad es un objeto de uso. Con lo cual introducimos en ese objeto una temporalidad que le es ajena. Porque cuando aparece un nuevo modelo descartamos el anterior. Entonces le damos una fugacidad que el objeto per se no tiene. ¿Y esto por qué es problemático para Arendt? Porque la finalidad que tiene el mundo es hacernos conscientes, piensa Arendt, de nuestra finitud. Porque nosotros vinimos a un mundo que ya existía y nos vamos a ir de un mundo que seguirá existiendo. Es decir, un conjunto de cosas conforman el mundo que nos preexisten y que a la vez seguirán existiendo cuando nosotros nos hayamos ido. Entonces, frente a ese mundo, el hombre toma conciencia de su propia finitud, de su propia limitación. Otra vez, de su propia condición mortal. Por eso aquella idea de Heidegger, de la necesidad de que el ser humano se experimente en su propia finitud, en su radical limitación en el tiempo. Y, por último, la tercera actividad que menciona Arendt dentro de la vida activa es la de la acción, que decíamos como condición tiene la pluralidad.
Y aquí entramos en el ámbito de la política, en el ámbito de la comunidad política, en el ámbito de la polis. Tiene que ver con la acción de los seres humanos dentro de la polis. Y aquí Arendt utiliza la expresión de bios políticos. Bios políticos. Esa palabra bios, que en griego se distingue claramente del término zoe, para hacer referencia a dos tipos de vida esencialmente distintas. Esto es muy importante porque de aquí también parte Agamben, de esta distinción entre la zoe y la bios. Una cosa es la vida puramente natural, la vida puramente biológica, la zoe, y otra cosa es una vida calificada, como es la bios, esa vida plenamente humana, específicamente humana, esa vida propia de la condición humana, el bios, solamente se da en el marco de la polis. Porque solamente se da en el marco de la comunidad política la libertad. Es decir, tanto la labor como el trabajo son actividades que responden a necesidades.